Equipo. Bueno, finalmente voy a poner la presentación. Está bastante lento el internet. Espero no tener mayores problemas. La pantalla No se ve nada todavía. ya es que tiene que estar acá. Yo te veo bien, Me ves a mí, pero Francesco. no ven a la presentación, ¿verdad? No, no. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. A ver, está Ahora aquí. sí, Ahora sí. sí, ya está. Muy bien, está. Entonces, lo que ven en la pantalla es eh, la tapa de esta lección, la número 3, aquí está, del libro de Coelet. Sí, esto lo sabemos. El tercer encuentro es también un tercer cuadro, como hemos dicho. El cuadro, yo le he dado el título de este cuadro, En busca de la felicidad. Lo que sucede es que Coelet empieza a exponer su pensamiento y como buen filósofo, como buen pensador, se ocupa del tema de la felicidad. ¿Qué hace al hombre feliz? ¿En qué busca la gente felicidad? Y esto lo hace a través de un método racional. Vamos a ir desde el capítulo 1, versículo 12. Los primeros 11 versículos eran el prólogo, donde se presentaba como Salomón, explicaba lo que quería hacer. Pero ahora ya entra en materia. Entonces, la visión de conjunto es que, tomando la figura de Salomón, habla un poco en primera persona, por eso se dice una sección autobiográfica. Empieza con una especie de discurso programático, es decir, mi reflexión va a ser de esa manera. Uno diría, si se tratara de un rey, ¿se acuerdan una película famosa, El discurso de la corona, ¿no? Donde uno explica cuál va a ser su programa, sus objetivos. Y lo que hace es desarrollar cuál es la misión que tiene como sabio. La misión empieza con un verbo, investigar. Hay un método en lo que hace Coelet. La primera cosa, investigar. Y investigar lo dice con el verbo vi. Él ve, él toma conciencia de lo que hay, observa algo así, la observación, la investigación, pero lo hace con las herramientas de la sabiduría, no lo hace con instrumentos físicos o ingenierísticos. Entonces, él mira con los ojos de la sabiduría. Es Salomón, en otras palabras, el que habla, aunque sea Coelet en última instancia, pero arropado en la figura de Salomón, entonces investiga con las herramientas de la sabiduría. ¿Y qué investiga? Todo lo que se hace bajo el sol, es decir, todo lo que se hace en la vida, en la tierra, bajo el sol, no en el cielo. Esa es la diferencia. Luego viene su reflexión. La reflexión consiste en pensar, en reflexionar, ¿verdad? Pensé, dice, vi un segundo momento, es pensé sobre lo que había explorado. Ha visto una serie de cosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué me dicen esas cosas? Y termina por sacar conclusiones que
muchas veces, la mayoría de las veces, son diferentes, opuestas, incluso diametralmente opuesta a lo que uno esperaría de la escuela salomónica, es decir, de esta sabiduría bíblica que se refleja en Proverbios, en el eclesiástico, en sabiduría, ¿sí? Esta sabiduría tradicional de Israel es puesta a prueba, ya como vimos, como adelantamos, por Coeletto. Y el tercer paso es compara su reflexión con lo que él ha experimentado en su vida ahora, no solo lo que ha observado afuera de sí, bajo el sol, no solo lo que le ha estimulado esa observación en su pensamiento, sino su vivencia, lo experimentado en su vida cuando ha buscado la felicidad. No se olviden que la figura literaria es que Salomón, el rey, el hijo de David, es el que reflexiona sobre su vida, sobre cómo él ha vivido su reinado, siempre en busca de la felicidad. Y la conclusión, que ya sabemos en el caso de Coilet, pero en este caso en boca de Salomón, es que todo es Hebel, todo es viento, todo es vaciedad, todo es inutilidad, ¿no? Excepto unos pocos y limitados momentos de tregua que son un don de Dios para el hombre. Ya veremos en qué consisten estos momentos de alegría, limitados en el tiempo, limitados también en su intensidad, pero que reconoce como un don de Dios que hace al hombre. Y la reflexión en este texto se desarrolla en dos tablas, en un díptico. Díptico significa dos tablas. Una tabla luminosa y otra oscura. La luminosa es la tabla descriptiva, la que describe lo que ha investigado, lo que ha reflexionado, lo que ha experimentado. A veces en tono también positivo. La otra tabla es la tabla crítica, la tabla oscura, la tabla que desarma un poco el razonamiento anterior. Más que insistir en eso, vamos a verlo en la realidad. La primera tabla o tablilla tiene que ver de la búsqueda de la felicidad a través del saber y el comprender. Estos son los versículos del 12 al 18. Decir, el hombre, la pregunta es, ¿puede ser feliz buscando el conocimiento, buscando la comprensión del mundo, la comprensión del hombre, la comprensión de su comportamiento o el conocimiento en general? Ir a la escuela, diríamos nosotros, da felicidad ir a la escuela, ir a aprender, hacer cursos como este, lección de Coelet. ¿Qué diría Coelet de nosotros? Bueno, después reflexionaremos. Veremos el texto primero. Entonces, se presenta Coelet como rey en Jerusalén. Está hablando de Salomón. Consagré mi corazón a investigar y a explorar con método todo lo que se hace bajo el cielo. Una triste tarea ha dado Dios a los hombres para que se atareen con ella. Esto es bien importante porque muestra que Coelet investiga, explora con método por orden de Dios, ¿verdad? No es un capricho suyo. Es que Dios ha puesto en la mente del hombre este bichito para conocer, para saber más, para comprender el mundo. Es casi una obligación que tiene el hombre de ser pensador, de ser científico, de ser alguien que desentraña la complejidad de la vida.
Examiné todas las acciones que se hacen bajo el sol. Y ya la conclusión, todo es vanidad y hambre de viento. Torcedura imposible de enderezar, pérdida imposible de calcular. Y pensaba en mi corazón, aquí viene la segunda parte, la reflexión. Antes era vi, investigar, examinar. Y pensaba en mi corazón, reflexioné, aquí estoy, yo, que he acumulado tanta sabiduría, piensen en Salomón, está hablando Salomón, más que mis predecesores en Jerusalén. En realidad en Jerusalén hubo un solo predecesor, que fue David. Saúl nunca fue rey en Jerusalén. Mi mente penetró profundamente en la sabiduría y la ciencia. Entonces cumplió con su cometido, investigar, reflexionar, penetrar en los misterios de la naturaleza y de la mente. Sí, mi mente penetró en la sabiduría y en la ciencia, en la locura y en la necedad, y comprendí que también eso es hambre de viento. Todo es vanidad, todo es vacío. Pues, y aquí hay la razón o la conclusión de todo este esfuerzo, que ha comprendido él, que a más sabiduría, más pesadumbre, y aumentando el saber, se aumenta el sufrir. Linda frase, ¿no? Para que deberían recoger nuestros hijos estudiantes o nietos estudiantes para decir, no quiero estudiar. Si a más sabiduría tengo más dolor y más saber y más sufrimiento, bueno, no sé. Vamos a entender, pero lo que quiere decir, ¿no? Entonces, como tiene como modelo, hemos visto a Salomón, ¿no? El pensar, el hacer, ¿no? Eso es lo que quiere investigar. Empieza, si se dan cuenta, por exaltar el saber como fin de la vida. Una triste tarea dado Dios a los hombres para que en su día, pero él ha tomado esta tarea en serio, consagrando su corazón a investigar con método todo lo que se hace bajo el cielo. No se arrepiente de haberlo hecho, sino que se da cuenta al final que eso no da la felicidad. Es para decirlo en términos de lo que buscaba. Él pensaba que a través del conocimiento llegaba a ser feliz, pero parece que no. Coelet Salomón consagra su vida a investigar y explorar. Entonces, investigar y explorar no es alguien que simplemente piensa en su estudio, qué sé yo, en su cuarto o en su caminada en el bosque acerca de la vida. No, él investiga y explora, se hace preguntas, busca respuestas. Se parece a lo que llamamos hoy un filósofo racionalista. Usa la razón y que explora todo lo que se hace bajo el cielo, obedeciendo una orden divina. Ojo, pero que esta tarea no es una tarea que él inventa, es una tarea que está dentro de su mente, dentro de su ser, porque ha sido puesta por Dios. Una triste tarea. Será triste, pero es una tarea que ha dado Dios a los hombres para que pasen el tiempo con ella. ¿Sí? Se atareen con ella. Atareen. Y aparece el nombre de Dios en el libro de Coelete por primera vez, pero no usa el nombre del Dios de la salvación, el Dios de la liberación. Ese nombre es Yahvé, sabemos. Lo que usa es el nombre genérico de Dios, el nombre Elohim, el nombre de la creación, no el de la salvación. Entonces podríamos decir
que el Dios del filósofo, del Dios del que piensa. Y esa es la tónica en todo el libro de Coelet. No encontramos, por lo menos aparentemente, una referencia a la historia de la salvación, a la alianza de Israel con Yahvé. No. Él está en el campo de la sabiduría, no está en el campo de los profetas o en el campo del Pentateuco, de la ley, no, de la historia, no. Está en el campo de la reflexión. No se olviden que Coelet escribe alrededor del año 200 antes de Cristo. Entonces, estamos en plena época helenística, donde la cultura universal de Grecia, ¿no?, es un referente para todos los pueblos. Ahora bien, el versículo 18, tan duro, lo que quiere decir que lo que parece una grandeza, el comprender, el saber, el descubrir las leyes de la naturaleza, por ejemplo, es en realidad una esclavitud. Y el comprender el mundo resulta más cruz que deleite. Eso dice el verbo 18. Digo el verso 18. Pues a más sabiduría, más pesadumbre, y aumentando el saber, se aumenta el sufrir. Si vemos este versículo un poco desde el punto de vista escolástico, que decía, ¿para qué estudiar entonces? ¿No? ¿Para qué conocer? ¿Para qué esforzarse en conocer el mundo si eso nos trae más sufrimiento? Parece algo irracional, pero si lo pensamos bien, es algo muy común en la vida. El otro día estaba con una persona que decía, yo no voy al médico, prefiero no conocer, porque si voy al médico algo me encuentran y empiezan a darme remedios y el conocimiento me va a traer sufrimiento, tengo que hacer análisis, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo. Y el otro ejemplo es lo que somos tentados todos de apagar la televisión, de no leer las noticias, porque conocer cómo anda el mundo es motivo de sufrimiento. Claro, no conocer es motivo de ignorancia. Es también una especie de sufrimiento por falta de conocimientos. Pero hay algo de verdad en esto, que a más conocimientos, más dolor. Aumentando el saber, se aumenta el sufrir. Muchos filósofos han pasado también por ese proceso a medida que avanzaban en sus pensamientos, en sus descubrimientos, llamamos así, sentían un deseo de saber más y no entender más, sentían las limitaciones de su conocimiento. Esta es otra faceta de ese versículo. Cuanto más uno sabe, uno cree que un científico, por ejemplo, que ha hecho un gran descubrimiento, está satisfecho de su vida, vive de la jubilación, de la renta y todos los demás de sus descubrimientos. No, es igual que los millonarios que por tener mucha plata no se quedan tranquilos, siempre quieren más. Así un científico, el que acumula conocimiento, quiere conocer más, quiere saber más, y esto le crea también una angustia. Eso quiere decir ese versículo. Así leído superficialmente, dice, mira, la Biblia dice que no hay que estudiar, no hay que conocer. No es así, ¿no? Revela una faceta del alma humana que a veces prefiere no saber más para no sufrir más, ¿sí? Pero la conclusión ya está muy clara en el versículo 14. Todo es Hebel. Por eso también más conocimiento, más vacío, más hambre de viento. Deseo y alimento vacíos. El que se alimenta de aire, de viento, no engorda seguramente. Hace una buena dieta, podría ser eso, ¿no? La dieta de Coeletto. El versículo 15 es bastante curioso porque
muestra la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La curvatura, la torcedura, ¿no? Ser encorvado, la encorvadura, es imposible de enderezar. Pero vemos en Lucas 13, encontramos estas palabras, 13, perdón, 17. No es esto. No. 10:17. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada, torcida, ¿no? Eso. La columna vertebral no se le ha torcido como algunas viejitas que a veces vemos, ¿no? Que andan realmente encorvadas todo el tiempo, no pueden enderezarse. Y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Torcedura imposible de enderezar, dice el Coelet, pero Jesús a la mujer encorvada la endereza. Hay cosas que eran imposibles para Coelet, pero no para Jesús, ¿verdad? Empezamos también a ver las limitaciones que tenía ese pensamiento antiguo. Muy bien, si el conocimiento no nos da la felicidad, sino nos da mayor sufrimiento, ¿qué será de gozar y obrar, hacer obras, ¿no? Entonces, Salomón, además de la sabiduría, era un rey que disfrutó de la vida. Y vamos a ver qué dice Salomón. Salomón Colet. Pensaba en mi corazón, vamos a ensayar con la alegría y el placer. Pero eso también resultó vacío. A la risa dije locura y a la alegría, ¿qué consigues? Decidí en mi corazón tratar mi cuerpo con el vino. Mi mente profundizaba en la sabiduría y al mismo tiempo en la necedad, para averiguar cómo el hombre bajo el sol podrá disfrutar los días contados de su vida. Es decir, cómo consigue la felicidad. Hice obras magníficas, me construí palacios, planté viñedos. Me hice huertos y parques y planté toda clase de árboles frutales. Imagínese esos jardines en, en Medio Oriente que son una belleza por el contraste a veces con la naturaleza desértica, ¿no? Del entorno. Me hice albercas para regar el soto fértil, piscina, depósito de agua. Adquirí esclavos y esclavas, en la casa me nacía servidumbre, mantenía rebaños de vacas y ovejas, más que mis predecesores en Jerusalén, ¿no? Entonces, vamos a ensayar con la alegría y el placer. La alegría, el placer, pensados, obviamente, como camino a la felicidad. Podemos ser felices estando alegres, buscando el placer, disfrutando de la vida. Es el sueño, ¿no? De todo hombre que trabaja, llegar a la jubilación y dice, bueno, habré ahorrado bastante para disfrutar de la vida. ¿Qué nos enseña Salomón? De entrada nos dice, también esto resultó vacío en el versículo 1. Ya te desarma, ¿no? Si quieres buscar la felicidad en la alegría, el placer. ¿Por qué? Porque la risa se puede confundir con la locura.
y la alegría no llevan nada, son efímeras. La risa es de un momento, explota la risa y después viene la tristeza. La alegría es de un momento, pero no lleva nada. El disfrute de los sentidos, eso es lo que podría darnos felicidad, podemos estar bien. ¿Mm? Mi mamá tenía una expresión cuando teníamos un almuerzo con invitados o íbamos a un restaurante. Ella decía, hemos estado bien, ¿no? Sí, hemos estado bien, lo hemos pasado bien, pero ya pasó. Entonces la preocupación de mi mamá era, ¿y mañana qué vamos a comer? ¿No? Hoy hemos disfrutado, ¿y mañana? El vino, fíjense, no es para emborracharse, para embrutecerse, no. No es la borrachera, es la experiencia que da sentido a la vida. El vino tenía un gran valor, alegraba el alma, traía la alegría, permitía conversar, hacer sobremesas, como se hace en los almuerzos normales, donde uno no va a chupar para embrutecerse, ¿verdad? Sino una manera para soltar incluso la lengua. El vino ayuda a recordar anécdotas ligadas a lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque no pone barreras, ¿no? Rompe algunas barreras. Eso es lo bueno. Bueno, la cerveza también, pero no tanto como el vino. Y le sigue una reflexión que es propia de los salmos, ¿sí? Lo efímero de la vida, ¿sí? Todo lo que viene después, ¿qué consigues con la locura, con la alegría, con el disfrute? ¿Qué consigues? La reflexión está también en los salmos. Si nosotros tomamos un salmo, solo hay varios que hacen el Salmo 90, en el versículo 10, nos recuerda algo que es real. Los años de nuestra vida son unos 70 u 80 si hay vigor. Los que estamos llegando a los 80 hay que tomarlo en cuenta. Mas son la mayor parte trabajo y vanidad, pues pasan presto y nosotros nos volamos. ¿Qué queda de toda esta búsqueda de disfrute, de alegría? Los años pasan y todo queda atrás, queda vacíos, ¿verdad? Esto es el sentido también del versículo 3. En la necedad para averiguar cómo el hombre bajo el sol podrá disfrutar los días contados de su vida. El hecho que tengamos al nacer una fecha de vencimiento que no conocemos, pero sí existe la fecha. No se lee bien la fecha de vencimiento. Bueno, pero está. Esto muestra lo efímero de la vida y es siempre algo que pesa en nuestra conciencia cuando buscamos la felicidad. ¿Qué felicidad si después todo se va a acabar? Y no es solo porque se acaba, veremos que le añade otra reflexión importante más. Bueno, después empieza un rosario de obras que ha hecho. Entonces, el activismo, ¿no? Uno busca felicidad. Hay gente que siempre quiere hacer más cosas, ha hecho esto, hacerlo, haremos esto, haremos el otro, tiene su casita, aumenta, todas cosas buenas, mientras no crea que esto es el sentido de la vida. Es algo que se puede disfrutar, dirá Coelette, veremos, pero hay que enmarcarlo en lo efímero de la vida. Entonces enumera las obras realizadas por Salomón dentro de su palacio, huertos, parques, alberjas, esclavas, rebaño, toda riqueza que podía tener. Y sigue el tema del gozar y el hacer, ¿no? Acumulé también plata y oro, las riquezas de los reinos y provincias.
Contraté cantores y cantoras y tuve un harén de concubinas para gozar como suelen los hombres. Aparentemente las concubinas no gozan, ¿no? Gozan los hombres, esto quiere decir. Fui más grande y magníficos que cuantos me precedieron en Jerusalén, ¿no? Mientras la sabiduría me asistía. Esto es importante, mientras la sabiduría. Todo lo que hace, acumular plata, riqueza, lo hace con sabiduría, no dejando de lado. Lo hace con conciencia, lo hace con, con un objetivo, ¿no? Buscar la felicidad. No por avaricia, podríamos decir. Uno puede acumular riqueza por avaricia, pero uno piensa que acumulando lo suficiente, ¿cuánto es lo suficiente para vivir? Si uno preguntara a cada uno de ustedes, ¿con qué estarían ustedes felices de vivir en esta circunstancia en Bolivia? Con esto tal vez uno dirá, quién sabe, con $500 al mes, con $1,000 al mes estaría el equivalente, ¿no? Estaría bien, porque con eso puedo tener lo suficiente, ayudar a alguien. O sea, eso es actuar con sabiduría. Cuanto los ojos me pedían, se lo concedía. No rehusé a mi corazón alegría alguna. Sabía disfrutar de todas mis fatigas, y esta era la paga de todas mis fatigas. No es que le caía del cielo. Para tener riqueza, para tener esclavo, tenía que conquistar territorio, tenía que trabajar las minas, tenía que hacer comercio, construir barcos. Era fatiga, ¿no? Y el disfrute de las fatigas era obtener esos bienes, ¿no? Después examiné todas las obras de mis manos. Entonces se para un momento, se pone en la ventana, mira los jardines, mira los esclavos, mira eh, las riquezas que traen al tesoro del reino y piensa en la fatiga que le costó realizarla. Y la conclusión, todo resultó vanidad y hambre de viento. No hay valor alguno bajo el sol. Salomón hizo obras grandes y memorables. Acumuló riqueza, gozo, construyó palacio, construyó el templo. No se habla acá. No dice, fíjense, ¿eh? Entre las obras de la cual se gloria Salomón, no está, hice un templo para Dios. Bueno, lujos, eros, tener tantas concubinas, ¿verdad? Obras de arte, pero todo bajo el control de la sabiduría. No es por avaricia, por acumular, por poseer, ¿no? Es lo que debe tener un rey. Es lo máximo que podría desear un hombre. Y todo este fatigarse para conseguir honestamente, ¿no? No es Marcet, no, el que acaban de agarrar, ¿no? Lo que uno consigue honestamente, con su esfuerzo, con su fatiga, trabajando, esos bienes, ¿no? Es alegría y disfrute de la vida. Muy bien. Todo para tener alegría, tener cantores, tener fiesta, invitar gente, disfrutar de la vida. Sin embargo, cuando hace un balance de su vida, cuando mira por la ventana y mira sus obras y piensa lo que le costó, la conclusión sigue siendo la misma. Todo es vacío y gana de comer viento. Nada tiene valor, nada tiene una renta, ¿no? Una utilidad. Hitrón, esta palabra que ya la hemos encontrado, una ganancia neta y final. Nada tiene una ganancia neta y final en la vida bajo el sol. De eso estamos hablando aquí en la tierra. ¿No? Y vamos ahora la crisis del saber, la crítica a
a la búsqueda de la felicidad a través del conocimiento. ¿Qué dice Coelet? Me puse a examinar la sabiduría, la locura y la necedad, porque la sabiduría va junto con la locura y son dos extremos, ¿no? El sabio y el loco son dos extremos que hay en la vida, ¿no? Entre los hombres. Entonces reflexiona, ¿qué hará el rey que me suceda? Repetirá cosas ya hechas. Y observé que la sabiduría es más provechosa que la necedad. Faltaría, ¿no? La sabiduría es mejor que la locura, como la luz aprovecha más que las tinieblas. El sabio lleva los ojos en la cara, el necio camina en las tinieblas. Pero comprendí que una suerte común les toca a todos. Aquí viene la crítica. Hay diferencia entre sabiduría y necedad, pero al final al sabio y al loco le espera la misma suerte. Y pensé en mi corazón, la suerte del necio será mi suerte. ¿Para qué me hice sabio? ¿Qué saqué en limpio? Y pensé en mi corazón, también eso es vacío. Pues nadie se acordará jamás del necio, ni tampoco del sabio, ya que en los años venideros todo se olvidará. Ay, que ha de morir el sabio como el necio. Aparece la muerte entonces como la rendición de cuentas que vuelve a cero, resetea, digamos, todos los esfuerzos, todas las fatigas del hombre. Por lo menos ahora en la sabiduría, después veremos en el gozo. En la sabiduría, haber sido sabio, haber sido necio, cuando uno muere, ahí termina todo. No se lleva la sabiduría consigo como no se lleva su riqueza. Coelet examina profundamente el porqué del Hebel, de todas las cosas buenas que Salomón consiguió. ¿Por qué todo lo bueno que Salomón consiguió con su sabiduría al final es vacío? Confiesa su derrota. Es verdad, admite que la sabiduría es superior a la necedad. Sobre esto no hay discusión, pero al final al necio y al sabio le espera la misma suerte. La suerte se llama Mikrek, morir y terminar en la vida larval del Sheol. El Sheol era en la visión, en la cosmovisión, si llamamos judía, el lugar donde iban a terminar los muertos, como fantasmas, como una vida larval, podríamos decir. Igual para todos. Por eso los salmos tanto insisten en que en vida hay que alabar al Señor, que el Señor me liberó de la muerte. ¿Por qué? Porque detrás de la muerte hay un acabose. El concepto de resurrección, de vida después de la muerte, tardó en afirmarse en Israel. Al mismo tiempo, ¿qué hará el rey que me suceda? Coelet sabe que a Salomón le sucedió su hijo Roboam, que destruyó todo la construcción de Salomón para unir el reino del norte y el reino del sur. Roboam repetirá errores antiguos, repetirá cosas ya hechas. El texto dice, repetirá errores antiguos, cosas antiguas, y destruirá todo lo construido por su padre. Incluso la inmortalidad de la memoria. Uno puede pensar en la inmortalidad personal, ¿no? Del cuerpo, del espíritu, pero no, incluso la inmortalidad de la memoria. Y eso está en la sabiduría de Israel, que la memoria del justo permanece para siempre. No. Joelet dice, la inmortalidad de la memoria desaparece con el tiempo. Es decir, el recuerdo de los justos también es Hebel.
Ya la otra vez no reflexionamos que si uno va al cementerio está lleno de lápidas, ¿no? Abandonadas, con hierba, sin una flor, etcétera, pero que dicen, ¿no? Vivirás eternamente en nuestro corazón, no te olvidaremos jamás, pero ahí está, por lo menos en la lápida, que está vacías, ¿no? Ahora vamos a la crisis del gozar y del hacer. Y aquí hay una expresión fortísima, ¿no? De Joelet. Aborrezco la vida, aborrezco la vida. Me horroriza cuanto se hace bajo el sol. Todo es vacío y hambre de viento. Aborrezco la fatiga de cuanto me he fatigado bajo el sol. Se lo tengo que dejar a un sucesor. Este es el nuevo argumento. Tanto me esfuerzo yo para que otro tengan lo que yo he acumulado. Y este sucesor, quién sabe si será sabio o necio. Sabemos cuántas fortunas de los padres han sido dilapidadas por los hijos, ¿verdad? Y él heredará lo que yo hice con tanto esfuerzo y sabiduría bajo el sol. También esto es vacío. Es la triste experiencia de Salomón, ¿no? Cuyos sucesores dilapidaron todo el patrimonio, que él no solo material, sino espiritual. Y concluí por desengañarme de todo el trabajo que me fatigó bajo el sol, porque quien trabaja con sabiduría, con ciencia y con acierto, tiene que dejar su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y gran desgracia. Entonces, este es el gran argumento. ¿De qué sirve acumular todo si después tengo que dejarlo a otro? No me lo puedo llevar conmigo. Y este otro puede dilapidarlo rápidamente. ¿Mm? Ahora, la crisis del saber se traslada al gozar y a las obras, ¿no? Aborrezco la vida. Aborrezco la vida significa, bueno, si no tiene sentido la vida, ¿para qué? Aquí hay algo que tiene que llamarlo la atención, ¿no? El pensamiento de Coelet, no nos olvidemos, Coelet es parte de la Biblia, no estamos leyendo un librito de un sabio de la antigüedad, estamos leyendo un libro de la Biblia, palabra de Dios. Esto va a contramano de la tradición de Israel. Todos los escritos de Israel valoran la vida y sus cosas, justamente porque después al hombre le espera la vida espectral del Sheol. Es decir, lo que para Coelet es un motivo, terminar en el Sheol, es un motivo para quitar todo sentido a la vida, para el judío normal, ¿sí? La, el final de la vida en el Sheol es un motivo para apreciar la vida. Leemos algunos textos que aquí sí tenemos que reforzar el pensamiento tradicional de Israel. Estamos en el capítulo 38 de Isaías 18-19 y dice así: que el Sheol no te alaba, ni la muerte te glorifica, ni los que bajan al pozo esperan en tu fidelidad. El que vive, ese te alaba, como yo ahora. El Padre enseña a los hijos tu fidelidad. Los muertos no alaban al Señor. Los vivos, entonces la importancia de estar con vida para alabar al Señor. Este concepto no hay en Coelet, no hay. Simplemente él piensa que como todo termina en el Sheol, lo de antes no tiene ningún sentido. No hay el valor espiritual de la vida. También podemos leer Deuteronomio 32-39. Le pongo más lecturas, pero ustedes después pueden repasarlo, ¿no?
32, 39. Dice así, habla Yahvé. Ved ahora que yo, solo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida. Hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano, quien se libre de mi mano. Entonces, la vida y la muerte son don de Dios, son atribución de Dios. Por eso, el aborrecer la vida no puede llegar hasta quitarse la vida. Este es un tema que uno podría investigar en la Biblia un poco más, ¿sí? Hay algunos textos, pero hay que tomarlos como textos aislados, ¿no? Que van de acuerdo con Coelet. Por ejemplo, las confesiones de Jeremías, ¿se acuerdan, no? Maldito el día en que nací, en que dijeron, ha nacido un varón, ¿no? Preferiría no haber nacido. Job dice lo mismo, pero son un poco desahogos en un momento de fuerte crisis, de fuerte dolor. Lo que muestra Coelet es una consecuencia de lectura del significado de la vida. Entonces, si aborrece la vida, ¿por qué no la termina lo más pronto? ¿Para qué esperar hasta el final? Podríamos preguntar entonces si existe en la Biblia el suicidio. La iglesia, ustedes saben, se opone al suicidio porque la vida es don de Dios y solo Dios puede acabar con ella. Y esto no solo en el suicidio, también en la eutanasia, por ejemplo, es otro tema en el cual la posición de la iglesia es clara, más allá de temas, digamos, sentimentales, de temas de compasión hacia la persona que sufre. El principio es que la vida la da Dios y la quita Dios. Sin embargo, en la Biblia hay relato de suicidio. Se suicidia Saúl, ¿sí? Cuando pierde la última batalla. Se quiere suicidar Sara, la futura esposa de Tobit, que no puede dar hijos, no puede consumar su matrimonio, entonces se quiere quitar la vida. Achistofel, también un general de David, Abimelech, Sansón, esto es otro caso, episodio de la Biblia, muera Sansón con todos los filisteos, pero todo esto están en un marco épico. No es alguien que dice la vida no tiene sentido, me la quito, sino frente a un fuerte dolor, a una fuerte decepción, ¿no? A una crisis total del sentido de su vida, no simplemente de una opción, ¿no? Sin duda, Saúl antes de la batalla nunca ha pensado en suicidarse, ¿no? Y lo propio Sansón lo hace en un marco épico, ¿no? Más frustración le llega a Coelet por el hecho que tiene que dejar su porción, su ganancia, todo lo que se ha fatigado bajo el sol a un heredero. Máxime si el que se fatiga es un sabio, ha hecho todo con sabiduría, no ha excedido en las cosas. Y sin embargo, todo es Hebel. Y vamos a la última tablilla, las conclusiones. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? Sí, de día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vacío. El único bien del hombre es comer y beber y disfrutar del producto de su trabajo. Y aun esto he visto que es un don de la mano de Dios. No es automático. Pues quien come goza sin su permiso, al hombre que le agrada, le da sabiduría, ciencia y alegría. Al pecador le da como tarea juntar y acumular para dárselo a quien es grato, a Dios. También este vacío y hambre de viento. Su conclusión es bastante triste, amarga, ¿no? ¿De qué sirve al hombre vivir
sufrir de día en sus fatigas, y de noche pensando, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer este trámite, tengo que ir al juzgado a defenderme una cosa, la otra. Esta es la vida de un hombre. ¿Quién no quisiera vivir sin preocupaciones? Y hay gente que dice, yo no quiero poseer nada, no he abierto mi NIT, no tengo ningún negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero dormir tranquilo. Una vez escuché eso de una persona. Bueno, imposible. Igual va a tener preocupaciones si su esposa está enferma, si el hijo ha viajado y no sabe cómo le está yendo. Son palabras. El versículo 24 es este relámpago de optimismo que vuelve a brillar también en otros pasajes de Coeletto. Es decir, no todo es negativo, hay un resquicio en la vida del hombre. El único bien del hombre es comer y beber y disfrutar del producto de su trabajo. Estos son momentos efímeros, lo que sea, ¿no? Pasarla bien por un momento. ¿Por qué? Porque eso es un don de Dios. Tiene que verlo como un don de la mano de Dios. El hombre puede ser feliz, pero de manera efímera, si sabe disfrutar del producto de su trabajo, que es al final un don de Dios. Hoy diríamos si sabe vivir bien, si sabe administrar bien sus bienes, sabe educar bien sus hijos, pero no deja de pensar que todo esto es efímero, no dura para siempre, ¿verdad? En medio de lo absurdo de la vida hay una bendición divina. Ahí otra vez es un don de Dios que nos da permiso para comer y gozar. Una bendición divina por la justicia del hombre sin llegar a dar un sentido a la existencia. Eso no da sentido a la existencia, pero por lo menos lo hace más agradable. ¿Sí? Ese como el whisky, dicen, ¿no? Que es bueno para la gripe. No la cura, pero la hace más llevadera. Eso es más o menos. Todo es Hebel. Estos dones, incluso la sabiduría, la ciencia y la alegría, Dios los reparte gratuitamente a quien Él ama, el justo. Aquí hay algo un poquito más profundo, ¿no? Algo que hace acercar Coelet, si quieren, a la tradición bíblica. Dios reparte gratuitamente los bienes, no porque uno le pueda exigir a Dios, sino porque Dios en su bondad nos da. Jesús dirá, en otras palabras, lo mismo. Ahora bien, podemos encender nuestros micrófonos, está permitido, y el compartimiento, que tenemos unos 10 minutos, es preguntémonos, ¿no? En nuestra experiencia, por lo que vimos, por lo que experimentamos, por lo que reflexionamos, ¿en qué consiste la felicidad? ¿Acaso en el saber? ¿Acaso en el placer de poseer y de valer? ¿Qué dicen ustedes? Dejo de compartir. Ya han visto la pregunta. Todos buscamos la felicidad, pero esta felicidad, ¿en qué la encontramos? Esto es la cuestión que le pongo. No abstractamente, no hagan, por favor, los filósofos, las filósofas. Piensen en su propia experiencia. Todo tenemos una cierta edad. En nuestra vida hemos buscado de vivir bien, de tener alegría, de tener felicidad, alguna forma de felicidad. ¿Cómo lo hemos obtenido? ¿Qué hemos buscado? ¿En qué hemos puesto nuestro corazón? Diría Jesús. ¿Dónde está tu corazón? Allá está tu tesoro, allá está tu felicidad, ¿verdad? A ver, entonces voy a quitar, digo, a reponer todas las... pueden encender, ya no están silenciados. Enciendan sus micrófonos. ¿Lo han hecho? ¿Pueden hacerlo? Ups.
Hola. Hola, ya. Marta, adelante. Esa era la primera en comentar. Creo que es Gaby. ¿Quién es? Gaby es la que habló. Sí, Ya, sí, Gaby, soy yo, Francesco. adelante. Sí, de toda la lectura, realmente vemos en diferentes capítulos de la Biblia y bueno, vemos de que es verdad, existe la sabiduría y para la sabiduría hay fatiga, como dicen, ¿no? O sea, uno se fatiga, se, mm, se problematiza. En realidad es un esfuerzo de una persona que quiere saber, el sabio, que quiere eh, progresar, que quiere producir, que quiere informarse y que quiere investigar. Yo pienso que todo esto no puede ser de que no sirva. Yo pienso que sí sirve siempre y cuando nosotros podamos compartir con nuestros semejantes, porque sabemos que todos nos vamos a morir, todos vamos a dejar este mundo, pero yo creo que es más bonito dejar este mundo con bonitos recuerdos, tal vez con los compartimientos que hemos estudiado, que hemos sabido, que nos hemos informado, que hemos investigado. Entonces, eso de compartir, no solo de repente los hijos, a los amigos, a las personas que necesitan saber de lo que nosotros tenemos acumulado, ¿no? Pienso yo eso, Francesco. Muy bien. Eso es una manera de superar un poco las objeciones de Coelet, ¿verdad? Me haces pensar a un Sí, dicho de mi abuela. La felicidad de los padres es ver los hijos felices. Una frase que tiene mucha verdad. Al final, la felicidad no es la nuestra, la que nosotros buscamos egoísticamente, aunque hay padres que venderían a sus hijos para mantener ciertos niveles de vida, etcétera. Pero en general, la felicidad de los padres es ver a los hijos felices, porque cuando un hijo no es feliz, no está lleno de preocupación, está con depresiones, por ejemplo, hacia la vida, eso sí nos hace triste, ¿verdad? A sí. ver, ¿quién más quiere intervenir? Hay mucho que intervenir en esto. Todos tenemos experiencia de buscar la felicidad. ¿Algún aporte más para Creo que, contradecir a Coelet, por lo menos, ¿no? Para mostrar. creo, Francisco, que Francesco, a lo largo de la vida hay, creo, diferentes clases de felicidad, ¿no? Cuando somos niños nos hace feliz algo y todas esas cosas más jóvenes, el amor, luego el éxito, el sacar un título, el alcanzar un logro, eh, el fruto de ese logro te hace feliz y evidentemente es momentáneo. Luego queda el buen recuerdo de aquel logro, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, se van presentando. Cuando somos adultos ya eh, somos más refinados en el tema de la felicidad, ¿no? Evidentemente son momentos gratos los que tenemos, momentos gratos. Y como dices, lo que perdura eh, es más el tema espiritual, más el tema de satisfacciones interiores, porque las riquezas desaparecen, puede ser que un día uno pierda todo, pierde el trabajo, se va la pareja, se van los amigos, pero lo que vamos asimilando adentro con ese interés de ser fuertes espiritualmente, creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? Y lo que nos hace
felices, contentos, satisfechos. Creo que son etapas en la vida, diferentes clases de felicidad. Sí, depende también de cada uno en qué encuentra, ¿no? Su felicidad. En el trabajo, a veces el trabajo no es el mejor que uno soñaría, ¿no? El Ujú, ambiente de trabajo no es el mejor, pero tiene una familia maravillosa, tiene amigos con los cuales disfrutar, ¿no? Puede ujú. hacer algún viaje a lugares que le interesan. O los que hemos sido bautizados, hemos tomado en serio nuestra fe, el servicio, ¿no? Así es, así Esto es. creo que es también una forma de felicidad, hacer los otros felices a través de un servicio que uno le presta. Ujú. Ahí está Sole, ¿no? Llevar la comunión a los enfermos, por ejemplo. ¿Cómo los hace felices o no? Y no hacemos nada nosotros, solo vamos a visitarlo, le damos una palabra de consuelo, les escuchamos, ¿no? Le damos un poco de compañía y esto les hace felices, ¿o no? Sí, sí. Sí. Esa Mucho. es la felicidad, Francesco. Yo lo encuentro a Colette muy negativo, ¿no? Pero al mismo tiempo es lindo. Son lindas las reflexiones que hace, pero claro que para él todo es negativo. Todo es negativo y no es así, ¿no? Porque como tú dices, tú eres igual, Francesco, tú llevas la comunión a los enfermos, ayudas, eso te hace muy feliz. No, no siempre es la plata lo que el éxito, lo que te hace feliz, sino esas pequeñas cosas. Muchos años he sido catequista de niños de primera comunión y realmente los niños me hacían muy feliz. Ahora que ya soy viejita y que ya los jóvenes han tomado, ellos son los que hacen este servicio de la primera comunión. Extraño, porque era una gran felicidad. Estos niñitos eran increíbles, ¿no? Esa es la felicidad. Y Coelette no, Coelette a todo lo encuentra, lo encuentra negativo, pero mientras tú nos explicabas, igual yo decía, es hermoso, pero en todo lo negativo que tiene, es hermoso lo que dice. Sí. Colette cree que con la muerte se acaba todo. Ujú. Esa es su limitación. Nosotros creemos en la resurrección. Así es. Entonces, cada acción que hacemos tiene una perspectiva, un horizonte mucho más amplio que solo bajo el sol. Hay que tomar a la letra lo que hace Coelette. Coelette es una crítica despiadada a los que viven en un horizonte terreno, un horizonte bajo el sol. Pero si uno vive en un horizonte que trasciende el bajo el sol, entonces las cosas cambian. Coelette no lo admite porque él es un racionalista. Él solo lo que ve, lo que experimenta. Como nadie ha vuelto del más allá, ¿no? Aunque nosotros sabemos que uno ha vuelto del más allá, que es Jesús resucitado, pero, ¿no? Y esto ha dado un sello definitivo a la historia, a la iglesia, a todo lo demás, ¿verdad? Pero para Coelet no. Es la limitación de, si quieren, del Antiguo Testamento, además vivido sin idealismo, con los pies en la tierra. Y eso de dejar la frustración de trabajar tanto para dejar a otros. Pero es lo que hacemos todo. Y eso no es una frustración. Dejar a los hijos algo con que empezar. ¿No? Yo estoy agradecido con mis abuelos, con mis padres, por lo que me han dejado, que me ha permitido en cierto momento de mi vida de salir de apuros, ¿no? O o de tener lo que tengo. No solo por mi esfuerzo, también por el esfuerzo de otros. Así será para mis hijos, mis nietos, que no partirán de cero. Hay otros que dilapidan toda su riqueza y dejan a sus hijos deudas. Pues no es lo mismo, ¿o no? Yo creo, Ujú.
uno es más feliz si deja a sus hijos algo para poder desempeñarse en la vida con sabiduría. Eso, pero que no sea que lo dilapidan como hacen muchos herederos, ¿no? Que no han conocido el esfuerzo, no han conocido el sacrificio. Pero esto ya es cuestión de educación, ¿no? A los hijos hay que darle, pero también hay que educarle a tener, ¿no? Creo, Me Francesco, decían tacaño cuando eran pequeños. Yo le decía, no, yo soy austero, que es diferente. No soy tacaño, soy austero. Valoro las cosas, ¿no? No las desperdicio. Bueno, Marta, ¿algo más? y no, quería decir una cosa que me parece que en los tiempos que corren, lo que vivimos ahora, es mucho más difícil poder ser felices, ¿m? Porque predominan una serie de angustias, inseguridades, temores, la guerra, el egoísmo, o sea, tan marcado, las soledades, o sea, ser plenamente feliz, así como Coelet bajo el sol, creo que no, es muy difícil ahora. ¿M? Si no tienes si no se tiene el impulso, el resorte espiritual, verdaderamente estamos perdidos, ¿no? Así es. ¿Alguna intervención más? Ya estamos sobre la hora. Nos podemos quedar No, acá. Voy a parar la grabación.